A pesar de que bueno, el problema, lamentablemente el problema más importante que tenemos es la falta de agua, la sequía ya preponderante sobre estos días en la zona, bueno, siempre se continúan viendo algunos problemas de maleza en los cultivos estivales, básicamente en lo que es maíz y soja, bueno, fundamentalmente siempre encabezados por lo que es Amaranthus y lo que es Capín, ¿no? Equinocloa, digamos, es lo que gobierna básicamente en estos dos cultivos. Estas dos malezas son las más importantes y las que están sumando a las pérdidas que está produciendo la sequía, ¿no? Si tuviéramos que hablar cuáles son las causales de las apariciones de ambas malezas en nuestros cultivos, ¿en qué podemos resaltar? Básicamente es la gran producción de semilla que tienen estas malezas y la distribución que se hace. Básicamente la principal distribución que tenemos es a través de la cosechadora, digamos, básicamente el hecho de cosechar lotes muy infestados, borde de los lotes, y la cosechadora después va a los lotes vecinos y bueno, normalmente esa es la principal vía de infestación de los lotes en las diferentes zonas, digamos, qué sé yo. Suele sorprenderse el productor cuando, bueno, tiene problemas aislados de Amaranthus, por ejemplo, en un borde de un lote y al año siguiente ese lote está totalmente invadido y muchas veces es una de las causales es justamente a veces la cosechadora. Por eso es que recomendamos estos lotes muy complicados, dejarlos para cosechar a lo último, digamos, de que se termine la cosecha en los lotes y tratar que obviamente la cosechadora después se limpie la cosechadora para poder después entrar a otros lotes. Pero bueno, dentro de, sobre todo si hay grandes superficies que cosechar, dejar los lotes muy complicados con maleza para cosechar a lo último y después limpiar la cosechadora. Porque si se hace la inversa, se entra primero, se invade gran parte de los lotes, ¿no? ¿Cómo ha influido este año tan particular con esta falta de agua que acabamos de mencionar la aparición de estas malezas? Y contribuyen a intensificar y profundizar el problema, porque son dos malezas que consumen mucho el agua, lo mismo que rama negra en los barbechos cuando no se controla. Más allá que hay diferentes técnicas para controlarla, alta dosis de algunos herbicidas, doble golpe, por ejemplo en el caso de rama negra, y también en el caso de Amaranthus o Capín, el consumo de agua que ya tiene, y sobre todo cuando no lo recuperamos porque falta de lluvia, ya muchas veces es irrecuperable, esa pérdida es irrecuperable, y muchas veces cuando sufrís la sequía al inicio de la campaña, muchas veces se redundan resiembras de cultivos, que muchas veces si hubieras hecho un correcto manejo de estas malezas, seguramente hubieras podido sembrar con muchos menos milímetros caídos, ¿no? Más allá del cuidado correcto de los implementos, si tuviéramos que hablar de un manejo agronómico correcto para evitar las mismas, ¿qué podríamos comentar? Y básicamente es basarse en los barbechos, tanto barbechos largos como barbechos cortos, es tratar de mantener o cubierto con algún cultivo de cobertura el suelo, y eso, bueno, hay que manejarlo y secarlo a tiempo para evitar que si la primavera se empieza a secar consuma el agua, o si no, como mínimo mantener el lote o la parcela limpia de malezas, arrancando con un barbecho temprano, allá por abril, mayo, cuando todavía se están produciendo precipitaciones importantes, de manera tal que los herbicidas que nosotros usamos, sobre todo de acción residual, que son los que frenan el nacimiento de las malezas, se pueden incorporar correctamente al suelo y justamente tener su máxima eficacia. Destacando la preemergencia como una herramienta fundamental a la hora de control. Digamos, siempre nos va a escuchar decir a la mayoría de las personas que trabajamos en maleza es basarnos mucho en preemergentes, rotar los mecanismos de acción de los preemergentes y después obviamente empezar a apoyarnos en otras alternativas que pueden ser de acortamiento de distancia, de distancia entre surcos, variedades de ciclo largo, por ejemplo, en caso de soja, maíz, o también de trigo que permitan cubrir lo antes posible el entresurco de manera tal que la competencia de maleza sea mínima. Y por supuesto también, como ya me escuchaste decir, los cultivos de cobertura también en muchas zonas comienzan a ser una alternativa para disminuir también la presión de uso de activos que obviamente en la medida que nosotros usemos los mismos ya sabemos el final que tienen, se desarrollan resistencia a las malezas y perdemos esa herramienta.